Bueno, bienvenidos a Camino, Verdad y Vida. Hoy estamos aquí con Cores, líder y pastor del Camino de Yahweh, nuestra congregación. Esto va a ser el primer podcast que voy a hacer. Bendito Yahweh que permite que sea con nuestro líder. Y vamos a hablar un poco de él. Él nos va a contar su experiencia, de cómo ha arrancado todo esto en su vida, cómo ha sido para él encaminarse hacia nuestro Padre y cómo llega hoy a ser pastor de esta congregación. Pues buenas, que Dios les bendiga muchísimo a todos los que están escuchando y viendo. Es un gusto de verdad estar por acá con mi hermanito Sebastián y en este hermoso lugar celebrando Shemini Atzeret por acá en Argentina. Y bendito Yahweh que nos haya reunido, siendo de dos países diferentes, nos haya reunido en este lugar y apenas para vos empezar con el podcast y todo lo que tienes a través de tu ministerio de ahora en adelante. Así que toda Rabá por incluirme y por darme este espacio en tu canal para llevar también un poco de lo que Yahweh me ha dado. Toda Rabá, mi hermano, que así sea. Quería que le cuentes un poquito cuando eras, antes que Yahweh te regale el nombre que hoy llevas, que es Cores, que cuentes un poquito cómo era seguido ese que recién comenzaba a conocer las escrituras. Sí, bueno, como acabas de decir, el nombre que mis padres me dieron fue Guido Alonso. De hecho, durante toda mi niñez no me gustaba mi nombre, el principal, Guido. Sentía que sonaba raro porque era en mi país en sí no es muy común. Entonces, de hecho se usa como apellido, entonces siempre tenía problemillas por eso, hasta que, bendito Yahweh, empecé a buscar a profundidad del Todopoderoso y vi la importancia de los nombres. Pude darme cuenta del significado del nombre y eso fue clave para mi vida. El nombre Guido, que significa el que conoce el camino, era como en inglés guide, guía. Eh, y eso me tocó mucho porque ya para ese momento ya había yo entrado al estudio de la escritura a fondo. Yo durante mi niñez fui un niño joven que pasé por mucha depresión por diferentes razones, según psicólogos y demás, bipolar, maníaco depresivo, hiperactivo y todas esas cosas que hoy en día ¿verdad? Ponen como etiquetas a los niños por diferentes razones, simplemente por tener un modo de aprender un poco diferente al de otros o de los demás en la mayoría de los casos. Y bendito Yahweh, mi madre siempre fue muy firme con respecto a respetar, por decirlo así, mis decisiones y bendito Yahweh, nunca tuve que medicarme o pasar por pastillas y demás, aunque sí sufrí a través de la depresión y de demás cosas que me sucedían y fue eventualmente cuando el Todopoderoso a través de la Escritura, puesto que siempre fui creyente y leí la Escritura, eh, la primera vez a los 17 años mi papá me dio un muy buen ejemplo con respecto a eso, el tomar tiempo para orar, el respetar al Creador Todopoderoso, el leer la Escritura y, y cuando ya yo estaba en la juventud y ya pasando por mucha depresión, ya estaba cansado, se dieron varios eventos ahí que ya te he contado en otros momentos y que me llevaron a hacer una oración muy poderosa agarrándome del verso que dice que buscad el reino de Yahweh y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Pues parte de mi depresión eran todas estas cosas, el pensar en cómo llegar a obtener todas las cosas que mi corazón deseaba, todas las cosas que mi familia necesitara, todas las cosas que yo fuese a necesitar en un futuro y demás. Y, y sabiendo que el Todopoderoso es verdadero y que la Escritura es completamente inspirada por el Espíritu, por la Ruach HaKodesh, decidí creer en ese verso, ponerlo en práctica y ya han sido unos 23 años desde haber tomado esa decisión, más o menos quizás 22. Y estamos en una entrevista, mi chiquita. Tranqui, hermano, igual Sí, podemos editar. se puede hacer el timing. No sé si... ¿Querés arrancar de vuelta? ¿Ah? ¿Querés arrancar de vuelta? No, ya había dicho suficiente. Sí, sí. Lo que voy a tratar es de decir algo de lo que, o sea, lo que estaba diciendo, volverme a acomodar. Bien. Eh, Si estabas contando de arrancar, si no, querés, pues de sí. la Ruach HaKodesh. Entonces voy a, del verso en sí. Sí. El verso, ¿verdad? De Mateo que dice, buscad el reino de Yahweh y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que a partir de ahí, creyendo que la escritura es verdadera completamente y demás, decidí ponerlo en práctica y a partir de ese día han sido unos 22 años
de estar haciéndolo y nunca me ha faltado nada, nunca, por supuesto, nunca me ha fallado el Todopoderoso, ni lo hará porque está escrito y porque así es Él y Él no cambia, como dice Malaquías. Así que bendito Yahweh, eso fue el proceso que me llevó a adentrarme en la escritura y llegar a tener la bendición de predicar y, y tener en sí el ministerio que Yahweh me ha permitido llevar de la congregación El Camino de Yahweh. Y el proceso de cambio del nombre, que es extenso, pero simplemente era cuando yo empecé a hacer música, como ya sabes, eh, ahí obtuve un nombre para lo que respecta a la música, que era Sirius. A través de eso me llevó a unos versos de la escritura eh, y eventualmente hubo una persona que me escribió sin que yo le conociera y me confirmó palabra que Yahweh me había dado con respecto al nombre Koresh, y a partir del 2012 fue que empecé ya a utilizar oficialmente el nombre Koresh, a pesar de que me lo había dado en el 2009. Entonces, a partir del 2012 cambié mi nombre de Sirius a Koresh, eh, y es, pues en sí, lo considero mi nombre verdadero, mi nombre oficial hebreo, eh, aunque obviamente también estoy muy orgulloso del otro nombre, como te mencioné. Una cosa que creo que nos cuesta a veces ponernos en camino y, y bendito Yahweh que nos encamina y nos acerca a los verdaderos hermanos y creo que lo más lindo. Pero para eso tiene que pasar de enamorarnos, volver a ese primer amor. ¿Y cuándo fue que vos te volviste a enamorar de ese camino, de esa primera escritura, esos primeros versos que dijiste es por acá, es el Eh, lugar que quiero seguir? pues en sí yo, como decía, desde muy niño, mis primeros recuerdos tienen que ver con depresión y, y diferentes cosas que pasaron, la separación de mis padres a eso de mis 8 años, eh, y diversas cosas, ¿verdad?, que uno pasa como joven. A los 17 años me sucedió algo relativamente traumático, me llevé un susto muy grande en el que yo pensé que ya no iba a vivir, y, y eso claramente, como suele suceder con el sufrimiento, me llevó a buscar del Todopoderoso. Como les dije, ahí fue donde leí la escritura por primera vez a los 17 años, em, y me mantuve, por decirlo así, en el cristianismo, habiendo nacido y bautizado católico. Mi padre nos sacó del catolicismo y nos llevó a el mundo evangélico, y eso fue lo que obviamente conocía y seguía, y como les decía, a los 17 años eso fue lo que empecé a hacer, y fueron como 2, 3 años en el cristianismo, tratando y tratando y tratando de ser perfecto, por decirlo así, a través de la doctrina cristiana y demás, y eventualmente me desvié nuevamente por mis debilidades en diferentes cosas, eh, bueno, en realidad, en un par nada más, como les decía, en la depresión, que en sí eso es pecado, aunque sé que muchos lo ven simplemente como era una enfermedad o el espíritu de víctima metiendo la idea de, o sea, la escritura nos manda a gozarnos, y por ende el no hacerlo o el estar adicto a la tristeza viene siendo algo que bloquea el cumplimiento de los mandamientos, y eso es algo de lo que llegué a entender. Eh, Además de, bueno, obviamente lo que se da cuando uno sale con amigos y anda buscando. eh, Cosas del mundo. exacto. Entonces, eso fueron que como 2 años más en esas, y, y después de que decidí, llegó un momento donde decidí cambiar mi vida, ya como por decirlo así de una vez por todas, como a los 21, 22, sí, como a los 22. No, sí, en realidad 21, 22 fue en ese proceso, porque ya había empezado a ir a predicar a algunas iglesias, todavía con los nombres errados, iglesias cristianas, predicado del Apocalipsis, del fin de los tiempos, del Illuminati, eh, de la bestia, las sociedades secretas, todo eso. eh, y, y pensando ciegamente, erróneamente, como muchas veces en el cristianismo, que era el ya creer y confesar los nombres falsos o seguir esa falsedad como la doctrina de la prosperidad de hoy en día, ¿verdad?, va a hacer que todo salga perfecto y demás, y tomé la decisión de dejar la carrera que llevaba, lo cual no me arrepiento de eso, puesto que no me iba a dedicar a la programación, por más que llevé 4 años el, esos estudios. Decidí hacer música, aunque dijeran que me iba a morir de hambre, eh, y puesto que en Costa Rica no se apoya mucho la música, bueno, ningún talento excepto el fútbol. Entonces
decidí cambiarme a la música, empecé a hacer música, ahí fue donde empecé a usar el nombre Sirius por diferentes razones muy conectadas con mi nombre, mi vida, mi nacimiento y demás. Y eso me llevó a Estados Unidos a firmar con una disquera. De hecho, como les contaba ayer en la fogata, recibir un contrato para hacer una película y eventualmente todo se empezó a desboronar y me di cuenta de la ilusión que me estaba haciendo el enemigo para engañarme, incluso teniendo toda la fe en Jesús, en Jehová, y eso llevó a que eh, entrara, por decirlo así, como en la última y peor depresión, lo cual me hizo hacer una oración muy particular, muy especial, que fue lo que 3 días después llevó a que conociera los nombres, Yahweh y Yahushua, que fue un proceso de unos 9 meses para poder llegar a entender el porqué, lo que eso significaba, a través de también, una vez más, leer toda la escritura y darme cuenta que hay más de 450 versos que hablan de la importancia del nombre, y otro montón de información que sí me confirmó lo que el Padre me había revelado, y eso fue lo que dio inicio a lo que hoy en día es el Ministerio del Camino de Yahweh. Bien, y creo que una cosa que te ha ayudado mucho y siempre lo manifestás es la música. La música te ha ayudado a desahogarte un poco esos pesares. Y cuando hiciste ese clic de decir me voy a dedicar 100% a la música, cada vez que escribías una canción, ¿qué sentías? Pues, no sé, como acabas de decir, ¿verdad? Es como una forma de descargar todo lo que uno siente de la mejor manera. Eh, y digo de la mejor manera, ¿verdad? Tratando de inspirar algo positivo a través de la música, a pesar de estar hablando de muchos sentimientos negativos en algunos casos, puesto que, bueno, como saben, hago hip hop y considero que eh, es el mejor género para pues predicar, para en realidad dar un mensaje conciso, directo, profundo, eh, puesto que es un género en el que se habla bastante, se escribe bastante, las canciones son extensas. En general, hoy en día, por lo comercial y todo, pues las van acortando y las van haciendo basura, pero en el verdadero hip hop viene siendo algo así de, de lucha en contra del sistema, en este caso era en contra de la bestia, el enemigo. Entonces para mí sí es una forma, yo lo tomo como terapéutica, ¿verdad? Un poco en el sentido de cuando tengo algo que sienta mal, negativo, acerca del mundo, acerca de mi vida o lo que sea, pues ahí lo escribo. Eh, pero también lo veo como algo educativo completamente, puesto que lo aprovecho para predicar, puesto que mucha gente llegará por medio de la música sin entender al principio y eventualmente darse cuenta de lo que estamos hablando en la música, de verdad, de la escritura, del Todopoderoso, de cómo llegar a la vida eterna, cosas que muchos o la mayoría nunca se imaginarían que encontrarían en ese tipo de música o en ese género, por no entender en realidad, o por prejuicios, o por ser un poco cerrados, o por religiosidad, o por mandamientos de hombres, etcétera. Bueno, Raí, la verdad que fue un gusto conocerte siempre. Sabes que siempre todo en la congregación te demostramos el aprecio que tenés, más allá que genera una incomodidad, como a veces contás. Pero también esto hacerlo para que aquellas personas que tienen un poco de prejuicio sobre nuestra congregación empiecen a ver un poco ese lado quizás tuyo más humano, entre comillas, vamos a decirlo, y que no siempre estés predicando, sino que también puedan conocer un poquito de tu intimidad. Y bueno, creo que poco a poco, a medida que uno vaya viajando y nos vayamos encontrando, vamos a ir haciendo entrevistas, si Yahweh lo permite. Que así Espero sea. que sea así. Y bueno, un gustazo siempre y nos veremos siempre en la próxima entrevista, mi hermano. Que te bendiga muchísimo, hermanito. Es un gusto, de verdad, tenerte en la congregación y un gusto haber estado por acá, tanto en tu podcast, en tu canal, como en Argentina, aquí en este lugar tan lindo donde nos encontramos ahorita, celebrando Shemini Atzeret con la congregación. Así que bendiciones a todos los que estén escuchando. Espero disfruten mucho del canal y de todos los videos por acá, viendo la aventura del hermano y el ministerio que está empezando. Y fuerzas, bendiciones, que Yahweh prospere tu camino, te guíe y ponga el querer como el hacer para cumplir su voluntad y llevar a cabo el ministerio que te ha dado, y que Yahweh lo bendiga muchísimo por todo, mi hermanito, lo fortalezca y para adelante. Aquí estamos y estoy para servirles y sí, muchas bendiciones, saludos. Saludos, hasta luego.